Guillo, totalmente titulado como Guillo Uomeku Ubukimi, es un manga de terror escrito e ilustrado por Junji Ito, el cual tuvo su debut en 2002, 2001-2002. Básicamente es un manga de terror bastante bizarro que bueno, yo empecé a leerme el manga y la verdad hay muchas diferencias con lo que respecta a la OVA, que es la que voy a reseñar en este video. Eh, Primeramente, la OVA de Guillo, que se le puede llamar OVA, aunque en realidad yo lo considero más como una película porque dura 1 hora y 10 minutos aproximadamente. Trata básicamente de la aparición de peces con patas de insecto o una especie de cuatro patas, que estos peces empiezan a salir del mar. Súper, súper bizarro, es demasiado, demasiado bizarro. Literalmente los peces salen del mar sin ningún rumbo aparente, simplemente caminan, lo cual lo llaman más adelante en la trama de la película, los llaman caminantes. Estos peces, bueno, pues botan un olor a podrido, pero de carne humana podrida. Y bueno, pues básicamente al principio no nos ven como seres agresivos a los humanos, pero más adelante vemos de que esos solo eran los peces, porque en realidad prácticamente todos los animales marinos que hay en el océano les han salido patas y han empezado a salir al mar. Y eso, pero lo que no saben de que estos peces en las patas llevan una especie de virus que al momento de ser raspado, apuñalado, lo que sea, a cualquier ser vivo de la tierra se infecta con el mismo virus que tienen los peces. Pero en el caso de los humanos se ve de una forma más bizarra más grotesca, básicamente, para que las cosas es una forma muy grotesca de cómo se nos representa esto al momento que se infectan los humanos. Y literalmente lo único que ocurre es de que empiezan con mal olor, mal aliento, un aliento detestable, básicamente al mismo olor que tenían esos peces. Y más adelante se les empiezan a poner la piel de color verde y empiezan a inflarse, como a engordar, empiezan a engordar, pero en realidad no es que estén gordos, sino es de que su cuerpo está llenándose poco a poco de ese gas a tal punto en la infección en el que si literalmente su cuerpo ya no puede aguantar, ya no puede soportar tener tanto gas y empiezan a expulsarlo por todos los orificios del cuerpo, literalmente por todos. Ya dejo a tu criterio por qué orificios no lo harán o por qué igual, porque son dos. Así que bueno, básicamente como que terminan en un estado de confusión y trance al momento que están así. No saben muy bien qué hacer, pero aún conservan la conciencia. Que este es un tema también muy, muy debatible y analizable en lo que respecta a la película. Bueno, yo voy a hablar meramente de la película de Guillo, de la película básicamente, porque paso de hablar del manga porque la película y el manga son muy diferentes. Parece que la película nos muestra la perspectiva de los peces, mientras que en el manga nos muestra la perspectiva de los personajes. Lo cual me parece algo muy interesante. Bueno, yo pienso que básicamente la película está para complementar al manga, porque también se nos aclaran algunas dudas, pero también nos generan otras. Y también hay algunos errores bueno, de que como película no deberían estar, porque, por ejemplo, hay algunas escenas que son muy forzadas. Por ejemplo, la escena en donde el profesor, que es el tío de Tadashi, empieza a explicar todo mediante un video. Literalmente es una escena demasiado forzada, la cual no debería estar ahí. Pero si lo vemos desde el punto de vista de un espectador, esta información nos sirve para poder comprender un poquito más la historia, porque ya de plano no se nos explica tan bien cómo ha empezado todo. Cómo empezó todo, o sea, claro, eso es solo obviamente para los que están viendo la OVA y no han visto el manga, que eso es normalmente la mayoría de personas que miran anime simplemente por mirar y les gustó el anime y empiezan a leer el manga, que es más completo y con más capítulos. Mucha gente hace eso, incluso yo. Eh, Ahora quisiera hablar sobre, bueno, el trasfondo que transmite esta película. Básicamente, hay unas escenas que yo recuerdo que sí las vi en internet hace tiempo, hace un par de años, las vi en internet, como esa famosa escena de esos tipos corriendo mientras que les perseguía un tiburón con patas y yo me quedé como, what the fuck, porque hay un tiburón con patas. Y, y bueno, pues eso. Normalmente, bueno, la película, hasta por donde yo sé, no ha sido un rotundo éxito. Es de las típicas películas de... O sea, la película en sí te recuerda a una típica película de terror americana. Estas típicas películas de terror norteamericanas con finales abiertos o finales cerrados.
que al final siempre terminas con la boca agria porque a veces no se te explica bien, ya sea por falta de presupuesto, no te explica bien el final o no. Pero bueno, eso es lo que yo pienso en mi opinión bueno, sobre la OVA, sobre la película. Parece una película de terror norteamericana. También un punto a destacar es, bueno, este sistema de conciencia que tienen los personajes ya infectados, como por ejemplo podemos ver bueno, en nuestros dos personajes principales infectados, cuál es la chica, que no recuerdo su nombre, y Tadashi, que es el novio de Kaori. Kaori se llama, ¿no? Que bueno, podemos ver en ellos de que aún queda un poco de conciencia en ellos, ya sea en la escena en donde la chica infectada persigue a la que está subida de peso, la verdad no me acuerdo su nombre, cuando la persiguen y bueno, esta se cae a un pozo lleno de peces, bueno, infectados con las patas. Cuando se cae ahí podemos apreciar cómo la infectada se le queda mirando con una cara de odio, de venganza, tipo, aquí tú te lo mereces, muérete, quiero verte morir. Así que, bueno, esto es algo de que bueno, se ve reflejado en los últimos momentos donde su conciencia era 100% humana, al momento de que se está infectando y tuvieron esa discusión antes en la cabaña. Y bueno, por eso es bastante interesante analizar cómo estos rasgos de conciencia que aún conservan los infectados ya convertidos en caminantes. También el siguiente caso es el Tadashi, el cual yo pienso que es muy subjetivo y se puede interpretar de muchas maneras cuando extiende la mano, cuando lo están comiendo todos los otros caminantes por el mero hecho de ser diferente. Y también algo muy importante a destacar es en cuando los caminantes ven que Tadashi quiere ir donde está Kaori y todo el mundo, todos los rodean literalmente, todo el mundo los rodea y lo empiezan a matar porque supuestamente es diferente. Yo pienso de que los caminantes que tienen mucha fuerza de voluntad son capaces de mantenerse conscientes al momento de estar totalmente infectados, como este caso podría ser el amor de Tadashi y también el odio y ese sentimiento de venganza que tenía la otra infectada, lo cual puede hacer que sus conciencias o sus mayores deseos aún sigan prevaleciendo al momento de estar en ese estado tan extraño, Dios. Por último, me gustaría hablar sobre el tema del profesor, el tío de Tadashi, como él ya, digamos que ya estaba al tanto de toda la situación mucho antes de que sucediera, como fue por culpa de Estados Unidos de que ese virus que estaba en ese barco ocasionó que todas las especies marinas se infectaran, porque eso es lo que nos explica al momento de que Kaori y su compañero reproducen el video. También está en el momento en el que aparecen esas criaturas gigantes, que literalmente el gas toma una forma entre física y gaseosa y empiezan a atraer más y más caminantes para hacerlos una bola gigante de personas. La verdad, eso es lo único que me sacó de onda, tipo, primera, ¿qué animal llevaría algo tan grande? También el hecho de que como al final de la película tomó un rubro ya básicamente paranormal, lo que debería ser el gas. Y en ese caso cuando el periodista graba y no se ve lo que está viendo en realidad, lo cual eso sería algo, significaría que tiene que ver con lo paranormal todo lo que está ocurriendo. Y bueno, al final de la película es cuando se da cuenta de que está infectado el periodista, pero le dice a Kaori de que ella no tiene síntomas, por lo tanto podríamos inducir de que ella es inmune. Es básicamente lo que bueno, lo que prácticamente todo el mundo llegó a la conclusión, lo cual nos deja un final abierto, pero posiblemente esto podría significar alguna especie de cura debido a que Kaori es inmune, o tal vez no, o tal vez sí, no se sabe, porque la película tuvo un final demasiado abierto. Después cuando vemos al profesor, el tío de Tadashi, visto en una especie de máquina hecha por él mismo voladora, lo cual puede significar, como ya había dicho antes, de que él ya tenía planeado todo de cualquier cosa. Y bueno, la película te deja en el final un sabor amargo en la boca, tal como lo dice el policía, que el olor es horrible y es una olor a muerte
que sí, a ver si nunca se va a desvanecer. Lo cual no deja como un final apocalíptico abierto, no se sabe qué va a ocurrir, aunque lo más probable es de que toda la humanidad se extinga. Bueno, este es todo el video, estoy cansado. Chao.